Muy buen día tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com, diagonal Radio Waps, y usted nos ve en ese momento Facebook Comunicación Radio Waps. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, en la conducción, y Juan Quintana en los controles técnicos. Muchas gracias por sintonizar el 1180 de AM. Y bueno, hoy es jueves de Agenda Mediática con nuestra querida compañera Gladys Navarro, que es periodista, corresponsal del Universal, y además escribe un sinfín de cosas en cuestión en cuestión de política y temas muy certeros en esta época. Muchísimas gracias por estar aquí y le damos esta bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días. Un gusto estar de nuevo cuenta como cada jueves aquí. Gracias por el espacio de Radio WAPS y a nuestros compañeros de producción que hacen posible esto y desde luego a la audiencia que nos escucha en cualquier rincón hasta donde llega nuestra señal y a través de internet, desde luego. Claro. Así es que un gusto de nuevo cuenta estar aquí. En este jueves, como cada sesión que nos toca platicar de esta agenda mediática, es decir, de las notas más relevantes que acaparan las portadas, las primeras planas de los medios de comunicación en México, en Baja California Sur, en el mundo. Y bueno, básicamente esta semana pues tenemos igual como siempre muchísima información, nos vamos a concentrar, esperamos que nos alcance el tiempo en porque la semana pasada tres notas que están dominando la agenda, me parece, y es en principio el tema de los apagones en el norte de México. Bueno, lo primero es que ha habido muchos memes en Baja California Sur que les dicen qué se sienten, ¿no? A los del norte cuando Baja California Sur ha sufrido los apagones que estamos y muy lamentablemente acostumbrados a ello. Pero lo que pasa es que Baja California Sur tiene un sistema aislado, entonces afortunadamente en esta ocasión no nos ha pegado, pero aguas porque vendrá el verano. Y muy lamentablemente creo que vamos a seguir teniendo esos problemas. Entonces, pues no hay que burlarnos de las desgracias de nuestros paisanos del norte, que también, por cierto, somos norte, pertenecemos al noroeste, aunque nos llamemos Baja California Sur. Pero bueno, rápidamente explicarle a quienes nos escuchan. Esto de los apagones ocurre por una fuertísima, histórica tormenta invernal en el estado de Texas, en Estados Unidos, que colapsó el suministro de gas natural para el propio Texas y por la altísima demanda de energía y obviamente pues que se produce con gas natural. Y con México hay establecidos contratos, trabajo, y México se suministra de gas natural justamente por el estado de Texas. Entonces, al reducir o al, digamos, la sobredemanda que hubo, pues se afectó y se colapsó también la generación de energía en el norte de México, pues no había gas natural. Pero nada más para que nos demos una idea de lo que ocurrió en Estados Unidos y de lo que, digamos, el problema que se generó allá, pero obviamente tiene repercusiones aquí, ahorita vamos a ver con ello, es que ha dejado más de 20 muertos, millones de personas sin electricidad, se colapsó por un aumento de la demanda, hubo incendios porque se prendieron muchas veladoras, ¿no? En casas hubo intoxicaciones incluso por el humo, ¿no? En muchos de los hogares en donde prendieron también lo que encontraban para poder hacerle frente a estas bajísimas temperaturas. Y bueno, eso, como les comento, afectó el suministro de gas natural a México. De hecho, ya anunciaron autoridades de Texas que se cancela el suministro hasta el 21 de febrero. Y eso ha encendido las alertas en el gobierno de México porque, bueno, como les digo, hay convenios comerciales, comparten, México y Texas comparten cadenas de valor especializadas en sectores intensivos como en la energía, la automotriz, maquinaria y también el sector eléctrico. En un tuit de la Secretaría de Economía decían que, bueno, México es el principal socio comercial con Estados Unidos, con Texas, y hay pues una integración y decía los titulares de la Secretaría de Economía que es importante hallar soluciones conjuntas para enfrentar la crisis del gas por el aumento de la demanda
de generación de energía. Entonces, digamos que unilateralmente el estado de Texas decida pues ya no enviar más gas, esto afectaría necesariamente pues la generación de energía en México. El gobierno mexicano no considera que que esta solución anunciada en el gobierno de Texas pues sea la única opción y que va a afectar irremediablemente a las economías de nuestro país. El día de hoy, en la mañanera, ya informaban este panorama, digamos, complejo de lo que sucedió en Estados Unidos y cómo repercutió. Y bueno, el presidente hacía diversas reflexiones en el sentido de que, bueno, la falta de capacidad y la forma de generación de energía en México, pues se ha definido desde gobiernos anteriores y bueno, pues hoy enfrentamos consecuencias de ello, ¿no? Sin embargo, creo que a cada administración le tocará asumir pues le toca asumir lo que los demás dejaron, ¿no? Y entonces hoy hoy el gobierno de México tiene el gran reto de hacerle frente a la crisis, ¿sí? Crisis que otros gobiernos generaron, pero que a este gobierno le toca, ¿no? Entonces, es importante señalar que a pesar de que, bueno, hubo una afectación severa en México, ya se ha restablecido más del 90% de la energía en el norte de todos los millones de usuarios afectados y que esto ha sido posible porque se echaron a andar plantas, pues plantas con otro combustible, termoeléctricas, carbón, decía, en fin. Entonces, esa ha sido la crisis que ha afectado a 5 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente de los estados de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, de Chihuahua, que esos son los estados fronterizos con Texas, y que, bueno, han tenido cortes. El día de hoy también el gobierno de México y el presidente específicamente hacía un llamado a los mexicanos y esto seguramente va a generar muchísimas críticas, incluso como estamos acostumbrados a memes y a burlarnos de las propias tragedias, eh, de que necesitábamos ahorrar energía. Y esto es, si la política de Estados Unidos va a ser cortar el suministro de gas natural, pues necesitamos ahorrar también energía. Yo creo que el tema del ahorro de energía tiene que ser un asunto de educación y permanente, no solamente por las crisis que enfrentamos, sino porque en general el cambio climático y el desarrollo que tenemos tan vertiginoso, pues nos obligan a hacer cambios de fondo en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Sin embargo, bueno, el presidente decía, no quería como alarmarlos desde un principio, pero sí es importante que sobre todo en las horas pico, pues seamos más responsables como usuarios. ¿Y cuáles son las horas? Pues a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente van a seguir los cortes de energía en el norte del país, a pesar de que, bueno, les hagan frente con cierta rapidez, y eso hay que decirlo también, el reconocimiento, decía el presidente, a los empleados de Comisión Federal de Electricidad que han podido restablecer, pues digamos, en un tiempo considerable, rápido, ¿no? El servicio. Sin embargo, si continúa esta política, reitero, de cortar el suministro de gas natural, pues entonces seguirá habiendo repercusiones en estos estados y estamos en pandemia, estamos también enfrentando las bajas temperaturas y bueno, todo lo que impactaría. Así es que, pues Yasmín, esta es una de las notas que ha estado generando muchísimas reacciones, comentarios, columnas, en fin, en todos los medios de comunicación, en redes sociales. Y como decía, desde luego ha habido una crítica a los gobiernos anteriores por no haber fortalecido nuestro sistema de generación de energía en México, pero también ante, digamos, las reacciones pues del propio gobierno, la propia administración actual. Pero bueno, lo que nos informan es que afortunadamente pues se ha restablecido más del 90%, en algunos estados ya el 100%, 29 fueron los estados afectados. Entonces, no es un problema menor, también hay que entender que no se va a resolver de la noche a la mañana, hay que entender que no solamente es un problema, no es un problema que se está generando aquí en México, sino que es a partir del clima.
en Estados Unidos, pero por supuesto de las históricas deficiencias que tenemos en nuestro sistema eléctrico nacional, ¿no? El depender de el suministro de otro país, pues bueno, eso nos está generando, ¿cómo ves? Este es el primer tema. Pues obviamente lamentable, ¿no? Esta situación que estamos viviendo con nuestros, ahora sí que nuestros amigos que están también parte norte de nuestro país, pero indiscutiblemente el clima definitivamente ahí son causas naturales que de repente pues pudiéramos echar, como dices tú, culpa, se han invadido, obviamente que es lo primero que hacemos, ¿no? Esto te toca a ti, esto acá, a las pasadas administraciones, pero en ese momento toca resolver lo que está sucediendo, ¿no? Y si bien, cuando dices que hasta el 22 van a tener cerrado, ¿no? Texas. Sí. Texas va a tener cerrado, ok. Y el suministro, sí. El suministro de gas natural y bueno, entonces esto habla de qué hacemos por mientras, ¿no? Hay alternativas. Yo preguntaba ayer a la doctora Jackie Valenzuela sobre este tema y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacen más bien, ¿no? Esas personas mientras tanto? No, pues ya nos toca solamente a uno ser individualistas, ¿no? Sino ahora se suman las colectividades y mejorar este ambiente y si bien ya está tocando este tema y lo mencionas muy bien, el tema del cambio climático, que de repente uno no piensa en esos temas. ¿Por qué sucede? ¿Cuánto tiempo va a suceder? El clima no lo podemos predecir, ¿no? Lo que sí podemos hacer son tomar acciones no inmediatas o ver qué hacer en momentos de, lamentablemente también a nosotros nos ha tocado ya, ¿no? En tiempo de calor y creo que no sé qué sea peor, el frío o el calor, ¿no? Pero algo sí te puedo decir, ¿no? Que por, el frío toca otras dimensiones, ¿no? Entonces, no nos burlemos, ¿no? Sí. No, y lo que ocurre es que además, bueno, está sucediendo esta crisis de generación de energía en medio de una pandemia. Entonces, Ajá. también se genera muchísima incertidumbre, muchísimo temor, ¿no? Los hospitales sí tienen plantas de emergencia, pero en los hogares, las familias que se encuentran resguardadas, que están más tiempo en casa, en fin, por eso es que esta noticia es tan importante y sobre todo por lo que viene. Hay que recordarte que también el presidente tiene, ahí en el Congreso sometió una iniciativa, ¿no? De la reforma eléctrica, entonces también que ha generado mucha controversia, rechazos por Mañana muchos viernes, ¿no? colectivos. Así es, entonces creo que sí, es muy necesario una revisión profunda de nuestra política energética, que se atiendan las voces de los expertos, que se consideren las posibilidades que tienen las diferentes entidades. La generación, me parece la prioridad, la generación de energías limpias. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no vamos a poder resolver los problemas que dejaron administraciones pasadas de la noche a la mañana, pero sí es importantísimo sentar las bases para ello y escuchar a expertos en las entidades, como por ejemplo la doctora Jacqueline Valenzuela, que ha platicado muchísimas veces con nosotros, con Radio WAPS también, abordaría que tiene Baja California Sur y las posibilidades para generar energía limpia, renovable. Es importante que se escuchen las voces, que se atiendan también de fondo, con pasos importantes, las necesidades históricas que estamos teniendo. Hoy es una crisis derivada de una situación climatológica, en verano, en el calor, y así en diferentes momentos y crisis diversas. Entonces, es importante a revisar qué es lo que se va a poder emprender de fondo, ¿no? Claro, a favor de la naturaleza, a favor también del ciudadano, ¿no? Hay, se mencionaban también, ¿no? Algunas, pues, diferentes tipos de claves, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué hacer? Entonces, guardemos un poco de calma, ¿no? Y seguir, ¿no? Tratando, pues, tomar algunas medidas, ¿no? Que les hacen llegar a nuestros hermanos de los estados que están afectándose. Así es. Y bueno, pues en el segundo tema, que me parece también muy relevante, bueno, es el asunto de la vacunación. Ajá. La vacunación que está avanzando en esta etapa ahora para los adultos mayores. El día de los martes hay que recordar que desde Palacio Nacional pues se dedica a abordar el tema de salud y entonces ya nos exponían pues digamos un poco la ruta de vacunación
se ha generado muchísima controversia con este tema de la vacunación en México porque obviamente se compara lo que está sucediendo en otros países. Si volteamos a ver Estados Unidos, pues casi casi lo sentimos como un insulto, ¿no? Como hay las filas y filas, es decir, la disponibilidad masiva de vacunas, pues es tremenda, ¿no? Por las posibilidades económicas que tiene Estados Unidos y cómo ha acaparado también las vacunas. Y bueno, volteamos a ver a México y cómo ha batallado para poder tenerlas y cómo, o sea, van llegando, por ejemplo, en dosis de miles apenas, no de millones. Entonces, sí es un panorama complejo el que tenemos, sin embargo, pues está avanzando, no a la velocidad que se necesita, desde luego, ni a la velocidad que deseamos por todo, no solamente para tener tranquilidad, certeza, sino para poder echar a andar con mayor fuerza las actividades productivas. México depende en gran medida, por ejemplo, del sector turístico. Baja California Sur ni se diga. Necesitarían también, desde luego, vacunarse a los prestadores de servicios turísticos, en fin, vacunarse ya al sector educativo, pensando en un regreso a mediados de este año, quizá, ¿no? Quizá, pero todavía no se puede. Entonces, básicamente se está vacunando conforme van llegando las vacunas de las cuales se están disponiendo. Hay que recordar que ya hay 5 vacunas aprobadas y hubo una interrupción de la vacuna Pfizer-BioNTech, ya lo platicamos, ya se reanudó. Ya el día de ayer y el día de antier llegaron cargamentos al país y llegaron a esta región noroeste también, a Baja California Sur ya llegaron unas vacunas, alrededor de 1,000, más de 1,000 dosis para Loreto, porque formaba parte, perdón, para la de Loreto era AstraZeneca, entonces para los adultos mayores. Y la que llegó el día de ayer era la de Pfizer, y ahorita explicamos. Entonces, en el caso de los adultos mayores se pensó primero en las comunidades más apartadas de las capitales, también por, digamos, el tipo de vacuna. Entonces, que se podía llegar con ellas a las comunidades apartadas de las capitales. Entonces, así se llegó y se empezó a vacunar, se está vacunando en el caso de Loreto a los ciudadanos de allá. Y en el caso del día de ayer llegaron las vacunas Pfizer, cerca de 5,000 vacunas, 4,800, una cosa así, vacunas que llegaron de Pfizer, BioNTech y van a ser para terminar con la aplicación en el sector salud, porque hacía falta todavía una parte del sector salud y también, digamos, la segunda dosis, porque de la vacuna Pfizer se requieren 2 dosis. Entonces ya llegaron el día de ayer porque había muchísima inquietud también en el sector salud, con justa razón. El día de ayer llegaron y se van a aplicar en primeras y segundas dosis para completar el esquema de vacunación aproximadamente a 4,000, 5,000 trabajadores del sector salud. Entonces creo que es una buena noticia. Por supuesto que nos encantaría decir que están llegando millones, como vemos en las noticias en Estados Unidos, cosa que no es así. Y podemos cada quien tener las opiniones de por qué y si México ha hecho bien o el proceso de adquisición de vacunas ha estado oportuno, ha sido adecuado, en fin. El asunto es que el tema está en los medios de comunicación. Se ha cuestionado desde luego la forma y la lentitud, pero bueno, va llegando, están llegando las vacunas a las entidades, a algunos municipios. Y mientras eso es lo que tenemos, creo que es importante, como siempre, hacer el llamado a las y los ciudadanos a que no nos confiemos, a que sigamos atendiendo las recomendaciones, los protocolos, el quedarnos el mayor tiempo posible en casa, desde luego atender nuestras responsabilidades productivas y atendernos, pero evitar las actividades no esenciales. Ha habido muchísima polémica, Yasmín, por el tema del cierre del malecón, sí, ha estado como una nota en los medios locales. Yo entiendo perfectamente a quienes disfrutamos y algunos más que otros. Te confieso, yo no soy maleconera, nunca lo he sido, ni antes ni después de remodelado, pero entiendo que muchísimos disfrutan el malecón y es importante, pero
Creo que la restricción, solo a través de la restricción, y me parece muy lamentable que solo así haya sido, se ha podido controlar la afluencia, porque se ha visto, porque la gente sabe que no puede ir. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que se abra el malecón completamente a la circulación peatonal, digamos, a los peatones, pues ya sabemos lo que va a suceder. Veíamos cómo se concentraban en el kiosco en diversas zonas, había aglomeraciones. Creo que no hemos logrado una cultura de verdad de responsabilidad ciudadana en donde los gobiernos locales no tengan que ser tan coercitivos y decirnos está cerrado y solamente así podamos entender. ¿Me explico? O sea, sí ha habido una renuencia a que no se cierre el malecón y hasta ha habido memes. Aquí sí hay COVID, aquí no hay COVID, ¿no? Porque Sí, del otro lado de la acera de enfrente sí se permite porque están los restaurantes, ¿no? exacto. Entonces, sí lo entiendo perfectamente, pero la otra acera, o sea, también había aglomeraciones y tampoco se respetaban. Entonces, pues es una cosa por otra, ¿no? De verdad es hasta, a veces puede ser como irrisorio, pero también creo que hay que comprendernos, ¿no? Qué triste que se tenga que llegar al cierre de esa parte que se disfruta, porque los ciudadanos o muchos ciudadanos no atienden, ¿sí? Muchos otros sí, qué bueno que sean responsables, pero muchos otros no y se concentran y van en familia y van y entonces se va perdiendo, digamos, quizá eh, el cumplimiento estricto de los protocolos de la sana distancia, que es importante, entonces pues se tuvo que llegar a ese cierre. Y en el caso también pasamos las fiestas del 14 de febrero, ¿sí? De este fin de semana. También se prohibió la venta, pero estuvieron vendiendo hasta la madrugada del 13, ¿no? Pues, Yo vi puestos en la noche del era 13 la porque andaba... fiesta, yo les decía, no recuerdo quién, ¿no? Que la fiesta empezó el viernes 12 y sí, viernes 12 y sábado 13, entonces esa era la fiesta. Sí, sí, Bueno, sí, así está. Entonces, la cambiaron de día, pues digamos, ¿no? O sea, en lugar de ser el 14, pues mucha gente empezó a festejar desde antes. Ojalá que no tengamos las repercusiones de eso. esperemos que He escuchado mucha gente que, digamos, también como para una cuestión de salud mental, señala, pues es que el bicho está ahí, hay que aprender a convivir con él. Sí, sí es verdad, pero creo que algunos hemos podido encontrar la forma más responsable de hacerlo que otros. Y una forma responsable, pues, es tratar de reducir el tipo de convivencia. No quiere decir que vamos a dejar de ver a gente en la calle, ¿no? Que no vamos a salir nunca, pero no podemos pensar en seguir haciendo fiestas, ¿no? Generar aglomeraciones, en dejar las medidas de limpieza, ujú. en los objetos, el lavado de manos, etcétera, ¿no? Eso es algo que ya está aquí, que tenemos que seguirlo haciendo, el utilizar el cubrebocas, aunque el presidente no lo utilice, es cierto, no le hagan caso, hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, todo eso, necesitamos tenerlo, mantenerlo y reforzarlo, porque como vemos, es verdad, la vacunación va lenta. Nos comentaron, bueno, nos habían dicho que esperaban que en este primer trimestre del año quedaran vacunados todos los adultos mayores del país. Yo sinceramente no creo que vaya a ser así, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. Ojalá que así fuera, pero va muy lento. La disponibilidad no es por millones, entonces se van aplicando conforme va llegando y el tipo de vacuna que va llegando según lo que se pueda aplicar. Eso es, ¿no? Nos gustaría, por supuesto, que hubiera tener la percepción de un programa de vacunación más planeado o mejor planeado. Esa es mi opinión. Nos gustaría sentir así, pero creo que no es así porque se nos va presentando pues conforme van llegando los lotes de vacuna. Ah, esta requiere refrigeración, entonces se ocupa esto. Esta se puede, entonces mándenla para allá. Así va. El asunto es que, bueno, pareciera que aquí también todo el mundo quiere tener mano en la disposición de las vacunas y por eso también lo hermético, ¿no? Me parece del gobierno federal de tener el control sobre las vacunas. Así es que pues ese es el segundo tema importante que ha estado en la agenda de los medios de comunicación en esta semana. Y para pasar al tercero, que es fundamental, no menos importante, pero me gustaría cerrar con eso también para que se quede ahí, como ahí en la reflexión del término del desayuno, es el asunto de la violencia política en razón de género. Estamos en periodo electoral y ha habido una resolución, esto en Baja California Sur, importante,
un llamado de atención importante del Tribunal Estatal Electoral para el dirigente de Morena, Alberto Rentería, porque el dirigente de Morena fue denunciado por la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, por violencia política en razón de género, por diversas manifestaciones que hizo públicamente en medios de comunicación, en redes sociales, en donde señalaba, advertía que la candidatura para el municipio de Los Cabos iba a ser para un varón, porque tenía más competitividad allá un varón que una mujer. Y esto pues es considerado por la alcaldesa como que violenta sus derechos políticos porque se genera una percepción de eso, de poca competitividad, cuando las mujeres pues tienen las mismas posibilidades que los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Presentó una denuncia y el Tribunal Estatal Electoral resuelve a su favor y señala en una serie de reflexiones que realiza en el proyecto que esto es una violencia simbólica, es decir, el recibir, el enviar mensajes reiterados en ese sentido a través de los medios de comunicación se traduce en una violencia simbólica, se va generando una percepción, digamos, de eso de menor competitividad de las mujeres, donde los hombres estarían por encima de, y que además habría generado confusión en torno a la elección interna en el caso del municipio de Los Cabos. La magistrada presidenta Dulcinea Apodaca Ruiz fue muy enfática al señalar que esta resolución, que además incluye una sanción económica, incluye también, se le instruye una disculpa pública que realiza el dirigente y algo muy importante, se le inscribe al líder estatal de Morena en el registro de personas que violentan a las mujeres en razón de género, hay un registro nacional. Entonces, y muy probablemente con esto se ven coartadas también sus aspiraciones a un cargo de elección popular, porque tienen que estar pues libres de este tipo de señalamientos. Creo que es importante esta resolución y decía la magistrada, siente un precedente y señala que el Tribunal Electoral garantiza el libre acceso a las mujeres a que puedan participar por un cargo de elección popular. Y esto, digamos, obedece a una lucha histórica de las mujeres que han tenido que dar para poder abrirse espacios en la toma de decisiones, para poder participar siquiera. Obviamente hay todo un camino jurídico que se puede seguir y que ya adelantaba el dirigente de Morena, decía, básicamente casi todos suponemos que va a acudir a la Sala Regional Guadalajara a inconformarse y la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal pues será la que ratifique, mantenga en firme o no esta resolución del Tribunal Estatal, local del Tribunal Estatal. El dirigente de Morena no se retracta, señala o acusa que hay tintes políticos, en fin, pues no reconoce un ejercicio de violencia política. Yo considero que las manifestaciones sí son, de acuerdo a lo que entendemos como violencia política en razón de género. Sin embargo, también aquí hay que considerar que hay mucho más allá de violencia política, ¿no?, en juego. El municipio de Los Cabos es la joya de la corona. Es el motor económico de Baja California Sur. Está disputado por grupos políticos, eso hay que decirlo y hay que entenderlo también, muy marcados, en donde participan hombres, lideran hombres, y bueno, las aspiraciones de la alcaldesa por el municipio de Los Cabos llegaron después. Hay que recordar que la alcaldesa aspiraba a una gubernatura, a la candidatura por la gubernatura. Incluso la intención por la alcaldía de Los Cabos llegó después, es decir, a todos los aspirantes se les pide una intención, los que se encuentran en un cargo, que manifiesten por escrito ante el órgano estatal electoral, ante el IE, y el de la alcaldesa llegó después. Es decir, la primera apuesta a la alcaldesa era la gubernatura, la segunda fue Los Cabos, y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues al margen de todo esto hay una realidad. ¿Qué? ¿Cuál? La disputa del municipio de Los Cabos por ser la joya de la corona, por ser el motor económico. Y dos, el derecho que tienen las mujeres, claro que sí, independientemente de quién sea, ¿no?, la alcaldesa o alguien más o alguna otra mujer, el derecho que tienen a que se quiten, vamos a decirlo en términos muy sencillos, todas las trabas
los fantasmas en la cabeza de los varones de que las mujeres no pueden gobernar, o de que no tienen derecho a gobernar, o de que no son competitivas. Claro que lo pueden ser. Creo que es importante esta resolución porque nos recuerda eso, que tenemos que trabajar en deconstruir la violencia política en razón de género, todas las violencias, pero en este caso, en el contexto electoral, decía la magistrada algo con lo que coincido. La deconstrucción de la violencia política se tiene que dar, si no, en la práctica, es decir, de manera cotidiana, tenemos que ser conscientes de ello. Nos falta muchísimo, nos falta educarnos, reeducarnos, pero si no es así, tendrá que ser a través de la coacción, como en este caso, a través de que una autoridad obligue, en este caso, a un líder de un partido político, de su propio partido político. Fíjense nada más lo grave, ¿no? Obligue a una disculpa pública, sancione económicamente y se inscriba en una lista, ¿no? Entonces, si esto se mantiene, si la sentencia se mantiene, pues siento un precedente y creo que es importante porque se les dice a los varones, cuidado, respeten los derechos que tienen las mujeres de contender por un cargo, con independencia también, eso sí, de la gestión y de la evaluación que realicen las y los ciudadanos de la gestión de la alcaldesa. También los ciudadanos de Los Cabos son quienes van a tener la última palabra. Si la alcaldesa ha hecho un buen trabajo allá, ha hecho un buen papel, pues seguramente la habrán de avalar en la encuesta interna de Morena, que ya están por darse los resultados. Si no lo ha hecho, pues a lo mejor no será así. Habrá que ver también la metodología de la encuesta y seguramente va a haber mucha controversia en ese sentido. Pero con independencia de eso, me parece que se tienen que dar pasos firmes para garantizar la participación de la mujer en todos los espacios. Se van a renovar 80 cargos de elección popular en esas elecciones en Baja California Sur solamente. La mitad de ellos, porque existe la paridad, la mitad de ellos van a ser para mujeres. Imagínate a la que se enfrentan estas mujeres que desean participar. A estereotipos que han estado allí por décadas. Siempre. Entonces, desde siempre. Entonces, es un camino arduo y creo que nos toca a todas las que tenemos la posibilidad de micrófono, a ti, a mí, a todas las que estamos en algún sentido en la esfera pública, pues reiterar este punto, ¿no? En lo que ha costado avanzar, les ha costado a muchísimas mujeres avanzar por espacios y que hoy por hoy, pues, si tiene que ser a través de denuncias, de recursos judiciales y que están allí, pues tendrá que ser así. Qué triste que tenga que ser así. Pero que no se enojen los varones, porque es una cosa que hay que hacerlo valer, ¿no? Entonces, yo en otros espacios igual comento el tema de género y decía en mis redes sociales, ¿no? Me decían, es que ¿por qué siempre reduces todo o por qué abordas los temas con un enfoque de género? Pues porque es que tiene que ser así. ¿De qué otro modo? Tiene que ser esa forma para que puedan visibilizar a la mujer. O sea, no hay de otra. O sea, lamentablemente, como dices, se tiene que recurrir a una instancia judicial, ¿no? Y bueno, tiene que dar de esa forma porque si no se visibiliza el hecho de que una mujer pueda jugar una candidatura de la que sea, ¿no? Entonces, para eso están las leyes, hay que hacerlas cumplir, ¿no? Así es. Y bueno, también aquí hay otro tema importante, la congruencia, ¿no? Creo que sobre todo en los partidos políticos tienen que ser congruentes con sus postulados y con el discurso público que emanan de equidad, de igualdad, de respeto a las mujeres. Y lo que observamos cotidianamente es que en los propios partidos políticos hay mucha misoginia, es real, es cierto. Hay un gran bloqueo para que las mujeres participen. ¿Prevalecen los clubes de Toby? Claro que sí. Entonces hay que cambiar ese chip, aunque no les guste, tienen que cambiarlo. Y es muy lamentable que sea dentro de los propios partidos políticos donde se genere violencia en contra de las mujeres. Ahora, las mujeres tenemos que ir poco a poco también, pues, siendo cada vez más fuertes, valientes y buscar la empatía y la sororidad también de muchas otras para poder denunciar, para poder tomar los espacios y ejercer los derechos que tenemos, ¿no?
Entonces, esto es importante que se tenga en la agenda. Está aquí, hay leyes ya de paridad, inclusión también de otros sectores, y se tienen que atender y pues no hay que enojarse, simplemente hay que acatarlo y es eso, un chip que se tiene que ir cambiando. Alguien me publicaba por ahí, junto con la vacuna debería insertarse el chip de analizar los problemas sociales con el enfoque de género, porque solamente así vamos a poder ir tumbando todas las desigualdades y muchos de los grandes problemas que hay entre hombres y mujeres. Claro, pues es un análisis Ojalá que riguroso. viniera con toda la vacuna, ¿no? El chip ahí, la Ya. vacuna COVID, pero no se puede. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionas lo de las vacunas, algo que también mencionaba el subsecretario ayer, ¿no? El tema de que te pedían la credencial, ya no se le están pidiendo, él dijo, ya no es necesario, ¿no? Para que vean que no hay pretexto de que se puedan vacunar, ¿no? Entonces sí, vamos Qué lentos, buena. pero pues por el momento es el que está tomando y lo están haciendo a su tiempo. Bueno, me refiero a que sí se están haciendo las cosas, ¿no? Desde que dijeron que ya empezaron, adelante, ya sigue esta comitiva de realizar las vacunas a los adultos mayores y ese análisis riguroso que haces acerca de la violencia, ¿no? Hacia los partidos políticos, la violencia política, bueno, dejen claro muchísimas cosas, ¿no? Lo estamos viviendo y sigamos al margen o bueno, estar presente más bien en las cuestiones electorales que debemos de tener también como mujer, como comunicadora, esta parte precisa, ¿no? Sororidad, ¿no? Que de repente, ay, no se lo merece, que sí se lo merece. Bueno, queremos también que haya mujeres en la política, pues también tratemos de apoyar. No todos somos perfectos o somos perfectas, hay que buscar esa parte fundamental, ¿no? Y luchar por este derecho también que podemos tener y acceder a algún puesto, ¿no? Político. Sí, nada más esta última parte que comentas, que es cierto, es muy importante. Se ha generado muchísimas críticas en los medios de comunicación porque se les estaba pidiendo el INE, hasta se les tomaba foto a los adultos mayores. Sí, Por también. supuesto que eso es totalmente cuestionable y ya el día de ayer el doctor López-Gatell decía que no se iba a realizar. Pues qué malo siquiera que se les haya permitido. A eso me refiero necesitamos tener certeza y un mejor plan. Y es verdad, ha habido muchas fallas en este plan de vacunación. Mucha gente ni siquiera, bueno, muchos columnistas justamente ponen plan entre comillas, porque pareciera que no es un plan, bueno, las acciones de vacunación. Entonces se requiere, sí, mucha mayor, digamos, acciones más estrictas, ¿no? Para vigilar cómo se está aplicando la vacuna, todo el proceso. Entendemos que hay unas brigadas que se llaman correcaminos, pero hay que saber bien cuál es ese registro, porque estamos en época electoral, y entonces todo esto de observamos y escuchamos credencial de elector y que nos piden una foto y pensamos que se va a hacer mal uso. Y con justa razón, porque históricamente se ha hecho un mal uso de todos estos datos. Idea, Entonces, ¿no? exacto, no puede ser que se abra tantito siquiera la puerta a la especulación. Ya señalaron, ya informaron que no se va a pedir, que solamente el CUR por el tema del registro, digamos, de una cierta organización. Pero todo eso hay que señalarlo, hay que denunciarlo también. Los ciudadanos tenemos que estar cada vez más alertas y entonces presionar a los gobiernos para que se hagan los ajustes que se tengan que realizar. Eso es fundamental. Claro que sí. Bueno, pues con esas palabras aquí de la maestra y periodista Gladys Navarro cerramos y bueno, que seguirán esos temas, ¿no? Muy candentes y bueno, también, no es que solamente ella quiera comentar esos temas, pero son los que también están a la orden de día y ella más que nada quiere puntualizar algunos detalles muy importantes que se generan cada semana. Por mí me he quedado aquí 3 horas, hablando de todas las noticias y ¿No? los chismes, pero no, para esto nos alcanza. Claro que sí, y bueno, pues aquí nos despedimos esta mañana, jueves 18 de febrero, les platico que hoy es el Día Mundial del Asperger, ¿no? Entonces, síndrome de Asperger, perdón, y bueno, cada 18 de febrero se conmemora por el psiquiatra austríaco Hans Asperger. Aquí nos despedimos esta mañana, no sin antes comentarle que estamos a 16 grados, estamos también pues de repente te contamos ahí con frío, ¿no? Pero no se apuren, salgamos un poquito a que nos dé el sol, ¿no? Digo, afuera de su casa y bueno, sigamos manteniendo nuestra sana distancia, use
por favor, el cubrebocas y bueno, lleve si puede un gel antibacterial. Aquí nos despedimos este jueves. Gracias Juan Quintana en los controles técnicos, gracias a la maestra Gladys Navarro que nos hace el favor de estar semana a semana para platicarnos las noticias más importantes de la semana. Así que bueno, nos despedimos. Yasmín Rodríguez en la voz. Hasta la próxima semana.